Buenas tardes, nosotros le vamos a presentar el tema de concesiones. Mi grupo está conformado por Lorena Sánchez, Juan Pablo Cuesta, Edison Navarrete y quien les habla, Paola González. Entonces, por lo primero vamos a definir qué es concesiones. Entonces, encontramos que concesiones son bienes del Estado que se le entregan a una entidad privada para que ésta lo administre o lo maneje. Para poder llevar a cabo un contrato de concesiones, entonces el nacimiento de este contrato, se puede formalizar mediante un documento privado o público o por simple acuerdo entre las partes. Pero pues, debido a las connotaciones que este puede tener y las obligaciones y derechos que de él se pueden derivar, es recomendable que se haga siempre por escrito, puesto que será mejor prueba para demostrar los derechos originando en el contrato, que está originado en el contrato. Entonces, lo más recomendable es que siempre se haga por escrito. Los acuerdos de concesión, entonces un acuerdo de concesión son contratos generalmente suscritos entre una entidad privada y una entidad pública, en los que la primera parte se obliga a presentar un servicio público a nombre de la segunda, que es la entidad pública, utilizado para tal fin de bienes adquiridos o construidos. Las normas que rige este acuerdo en Colombia, este acuerdo de concesiones, es la CINIF 12, es adoptada por el gobierno mediante el decreto 2420 del 2015, que se encuentra vigente a la fecha. Las características de este contrato. Como todo contrato, el contrato de concesión es el resultado de un acuerdo de voluntad que concluye en el personamiento con el simple consentimiento de las partes. Otra característica, necesariamente se requiere para la existencia de dos partes para poder celebrar la existencia de este contrato. El contrato de concesiones significa una remuneración para el concedente que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valoración o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien que se está colocando al servicio. A la finalización o extinción del contrato de concesión, el concesionario debe devolver los bienes que se le hubieran entregado para la ejecución o la explotación del objeto del contrato, puesto que es de la naturaleza y esencia del contrato de concesión la restitución de los bienes destinados a la explotación de la cosa concedida. Características del contrato de concesión. Entonces, una de esas características es la distribución de riesgos. Se traslada la mayor cantidad de riesgo al concesionario en consideración el documento COMPES número 3107, por el cual se regula la política de manejo de riesgo contractual del Estado para proceso de participación privada en infraestructura. En el capítulo cuarto se definen los lineamientos generales de política de riesgo en proyectos de infraestructura, ¿cierto? Entonces existen riesgos, riesgo comercial, riesgo de construcción, riesgo de fuerza mayor, riesgo ambiental, riesgo soberano político, pero pues me quiero enfocar en los riesgos que son afines a nuestra carrera, que son riesgo financiero, riesgo regulatorio y riesgo de operación. Entonces, riesgo financiero se da cuando hay incertidumbre en la construcción de los recursos para financiar el proyecto y cuando las condiciones financieras cambian con el tiempo. También está el riesgo regulatorio, que se da cuando el Estado interviene definiendo en los términos de contratación temas administrativos y legales, los cuales afectan significativamente los flujos de dinero que van a inyectar al proyecto. Y también está riesgo de operación, o sea, cuando se incumplen los parámetros indicados para la operación. Esto quiere decir que cuando los costos son mayores a los presupuestados para iniciar la operación del proyecto. También encontramos tipos de contratos de concesión, ¿cierto? Que entonces está para una construcción de obra, que dice que una entidad pública contrata a una entidad privada para la construcción y operación de una infraestructura para un tiempo definido en el cual la empresa es responsable de la inversión y el mantenimiento. Y con el tiempo, pues recuperará lo invertido en la inversión
por medio de una tarifa. Eso se puede ver en un ejemplo claro y es a través de los peajes que se ubican pues a las entradas y salidas de las ciudades. También está el tipo de contrato BOT, sus siglas en inglés significan construir, operar y transferir. Y es que la empresa privada financia, construye y opera la infraestructura, la cual genera utilidades que permiten cubrir los costos de inversión y operación. Al final de la propiedad, al finalizar el tiempo estipulado, la propiedad se transfiere pues a la entidad pública. También está BOO, que sus siglas en inglés significan construir, poseer y operar. Y dice que la responsabilidad de construcción y operación recae sobre la empresa privada y esta es quien mantiene la propiedad de la infraestructura. También tenemos el tipo de concesión BLT, sus siglas en inglés significan construir, arrendar y transferir. Que dice el financiamiento se realiza mediante un arrendamiento financiero. También está DBFO, que significa diseñar, construir, financiar y operar. La empresa privada tiene la participación en el diseño del proyecto. La propiedad se mantiene en cabeza de la entidad pública y las demás características son similares a las del contrato BOT, que fue el primer tipo de contrato que vimos. También está el tipo de contrato APP, que significa asociaciones público-privado. Y esta es, las donaciones se caracteriza por la unión de esfuerzos entre tanto el Estado como el sector privado para impulsar y desarrollar la obra del proyecto de infraestructura. Y este tipo de contrato de concesión es el más usado no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Gracias. El alcance que encontramos en la NIF para consorcios y uniones temporales dice lo siguiente, y es que cuando ocurren las siguientes condiciones, la concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la infraestructura, a quién debe proporcionarlos y a qué precio. También encontramos que la concedente controla a través de la propiedad, del derecho del uso o de cualquier otra manera cualquier participación residual significativa en la infraestructura al final del plazo del acuerdo. También nos dice que el control o regulación al que se refiere en este caso podría ejercerse mediante un contrato o de otra manera e incluye los casos en que la concedente compra toda la producción, así como aquellos en que la producción es adquirida o comprada total o parcialmente por otros usuarios. Al aplicar esta condición, la concedente y cualesquiera de las partes interesadas en ella deberán considerarse de forma conjunta. Asimismo, si es una entidad del sector público, en los efectos de esta interpretación también deberá considerarse como parte de su conjunto y cualquier otro regulador, ente regulador que pues actúe en interés público y que éste sea vinculado de la concedente. Para el propósito de esta condición, no es necesario que la concedente tenga el control completo del precio, es suficiente que éste sea regulado por la concedente, el contrato o regulador. Por ejemplo, a través de un mecanismo que lo limite. No obstante, la condición deberá aplicarse a la esencia del acuerdo. Deberán ignorarse las características no sustantivas, tales como un límite que se aplicará en las circunstancias remotas. Y pues por el contrario, encontramos que un contrato pretende dar libertad al operador para establecer los precios. Entonces, digamos que en cierta manera como que lo controla, pero no lo limita. También encontramos que el control de la concedente sobre cualquier participación residual significativa debe restringir la capacidad práctica del operador y debe vender o ignorar la infraestructura y debe conceder a la concedente un derecho de uso continuado a lo largo del periodo del acuerdo. Y la participación residual en la infraestructura es el valor corriente estimado en la infraestructura como si ya tuviera los años y se encontraran las condiciones en las que se espera que esté al final del periodo del acuerdo. Bueno, continuando con el tema de concesiones, vamos a dar un breve ejemplo de una concesión por extracción.
Entonces, lo primero que tenemos que saber antes de dar este pequeño ejemplo es que existen 4 tipos de concesiones. El primero es un tipo de concesión por construcción, un tipo de concesión por extracción, como lo mencioné anteriormente, un tipo de concesión por bienes, que en este caso es para remodelar o para hacerles mantenimiento. También existe un tipo de concesión por servicios públicos. En este existen 2 partes, que es el concedente y el concesionario. En el caso del concedente es la entidad encargada de dar esta concesión, en este caso o en la mayoría de los casos que es el Estado. Y existe la otra parte que es el concesionario, que es el encargado de llevar a cabo, en este caso, en el ejemplo que vamos a dar, es la extracción de un bien mineral. Entonces, es el encargado de generar todos los recursos para poder llevar a cabo esta extracción. Entonces, durante esto existen 2 pasos para la extracción. El primero, una exploración minera, que consiste en explorar el campo para saber si sí hay o no hay, en este caso puede ser carbón. Entonces, exploran el terreno, miran si hay carbón, abren una serie de perforaciones a la tierra para conocer a ciencia cierta si sí es viable hacer la explotación o no es viable. Este primer paso se lleva todo como un gasto, no se puede llevar como un costo, ya que en esta exploración no sabemos si sí va a haber carbón o no se va a generar ese tipo de carbón, si sí se va a poder hacer la explotación del mineral. Entonces no sabemos si va a haber un ingreso a futuro. Ahora tenemos que tener en cuenta también que en el caso de que sí haya eh, este mineral para poder hacer la extracción, ahí es cuando se genera la concesión, la concesión. Entonces, existen 2 tipos de concesiones. Estas concesiones, bueno, entonces estas concesiones se pueden dar por 2 partes. Una parte es, el Estado me dice a mí, bueno, Edison, mira, encontramos el mineral en esta tierra, tú lo vas a extraer dependiendo de de la cantidad de extracción que hagas del mineral, tú y yo nos vamos un 40-60%. Entonces, tú lo extraes, tú coges el 60%, yo cojo el 40% de la cantidad del mineral, o la otra posible tipo de contrato que se puede llevar a cabo es que el Estado me dice, bueno, dame 2.000 millones de pesos por esto, ya tenemos el estudio, ya encontramos que sí hay mineral, tú únicamente lo tienes que extraer, dame 2.000 millones de pesos, yo te hago tu contrato, tú lo extraes por 20 años y todas las ganancias que tú puedas hacer de ahí en adelante son para ti. Entonces, cuando empezamos a extraer, cuando se empieza con la extracción del mineral, esto sí lleva como un costo. Los minerales extraídos y las ventas llevan como un costo. Hay que tener en cuenta en este caso que existen 2 tipos de bienes. Los tipos de bienes que son activos intangibles o los tipos de bienes que son activos tangibles. Entonces, en el caso de los activos intangibles, tenemos que llevar a este tipo de bien como lo que son las licencias que normalmente para este tipo de exploración o explotación de bienes, las generan por 10 años. Estas licencias las tenemos que amortizar dependiendo pues el tipo de contrato que hayamos decidido contraer directamente con el Estado. Y existen la de bienes tangibles, en este caso podemos tomarlo como la propiedad planta de equipo, que son los equipos que necesitamos obligatoriamente para hacer la extracción del mineral. Entonces, este tipo de maquinaria la vamos a llevar contablemente, vamos a hacer su depreciación normal, vamos a ver qué tipo, pues dependiendo de las políticas contables de la empresa, cómo se va a llevar a cabo esta depreciación.
bueno, también tenemos que tener en cuenta que si en la maquinaria, en el caso de que tengamos propiedad planta de equipo, en este caso, que es lo normal o lo que se necesita efectivamente para hacer la extracción, tenemos que tener provisión de desmantelamiento, ya que esta maquinaria obviamente por obvias razones no siempre se va a quedar ahí. Este fue todo el tema de concesiones, les agradecemos mucho, espero haya sido de su agrado.